maybe pants Mm-hmm. or Yes, the yes. other Yep. clothes. I confused about that. Yes, when you say a plural noun, when you say pants, yes, for example, let's check it out. Okay, I'm going to write it down here because I had opened this here. Well, welcome again, everybody, because the recording just started. So welcome again, bienvenidos o bienvenidas de nuevo, porque acabo de iniciar la grabación. Okay. So, la pregunta de Liliana, ¿cómo usaríamos el a o el para las personas que de pronto apenas están conectándose o las personas que están viendo esta De parte? pronto no es el tema, pero Sí, exacto, no es el tema, pero sí es importante porque pasa mucho. Yo digo a biker, yo digo a jacket, ¿cierto? Yo diría a pair of shoes, ¿cierto? Pero yo diría shoes, jackets, pants, right? Entonces, I can say leggings. Yeah, I can say when I'm talking about one thing, like one object, one thing. Okay, good. So that is when I say When I say it's equal to say one. When I say it's equal to say one. When I say an, it's equal to say one, right? It's much more common to say a or an than one. Es más común usar el a o an que el one. Entonces, cuando uso el an, cuando es, no sé, un arete, por ejemplo. An earring, ¿cierto? Cuando el sonido empieza con una vocal, ¿no? El sonido de la palabra que sigue. An umbrella, right? Good. An elephant, yes. Entonces ahí sí digo, ahí sí iría an, ¿cierto? Good. Listo. Listo. Bueno, eso es, bueno, eso es todo lo que, la pregunta que nos estaba haciendo Liliana, ¿no? Bueno, thank you, Liliana, for your question. Okay, so let's go back to the activities that we need to work on. We're going to work on activity 4, yes, and this is unit 4 as well, right? Y aquí dice evidence planning my trip, dice evidence interactive activity at the airport, evidence describing cities and places, evidence getting to Bogota, evidence consolidation activity, ¿sí? De estas actividades, si tuviesen que, si decidieran prescindir de una de ellas, yo diría que dejaran de enviar Planning My Trip. Sí, acuérdense que es con el 70% que se aprueba cada unidad, porque sé que hay varias evidencias, hay 5 evidencias, si envían 4 está bien. Importante desarrollarlas lo más, de la forma más acertada posible, ¿no? Las 4 que enviamos, ¿sí? Bueno, entonces vamos aquí a este enlace que dice contenido del curso. Y aquí vamos a ver las actividades. Entonces acá tenemos proyecto, activity 4, ¿sí? Y aquí en activity 4 siempre empezamos con la parte de materials and support materials. El tema de esta unidad que dice traveling the world. Este tema, bueno, a mí me gusta traveling the world. Si hay personas a las que también les gusta viajar, pues me imagino que también les gustará el tema, ¿sí? Damos clic en esta opción que nos dice multimedia version y aquí dice downloadable version. ¿Sí? Entonces en la parte de multimedia version, si yo doy clic acá, se abre esta pestaña. Traveling the world. In this line. Entonces aquí vamos a aprender cosas como aquí dice, in this last learning activity you will learn about obligations, abilities, prepositions of movement, shopping, the airport, means of transportation, and places around town, right? Good. So we have this one here, introduction. Entonces decimos obligation and lack of obligation. Ability and possibility. Prepositions of movement. Shopping in English. Means of transportation at the airport and places around you, okay? So let's look at that. There are some expressions in English that we use to say
obligations or responsibilities, ¿ok? Cualquier cosa que quieran preguntar en español, si de pronto estoy hablando muy rápido o si no está tan claro lo que estoy diciendo, me pueden decir, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces estoy pendiente ahí, pueden abrir el micrófono y decirme como no, esa parte no quedó tan clara. Si abren el micrófono es más rápido para mí porque bueno, estoy en la otra ventana que de pronto no estoy viendo el chat todo el tiempo, ¿vale? Dame un segundo, conecto aquí mi compu ya. Sí. Listo. Ok, entonces estamos diciendo obligation and lack of obligation, right? Expressing obligation and lack of obligation. So pay attention that when we say lack is like something that we don't have, right? So when we say obligation, usually we use the expression have to, ¿sí? Que si yo digo I have a car, tengo un carro. I have a wallet, tengo una billetera. I have kids, tengo niños o niñas. Entonces, pero cuando decimos have to, es como tengo que, have to, tengo que hacer algo, ¿cierto? Entonces aquí dicen, where do you have to go? Where do you have to go? Do you have to go, right? Do you have to go? Do you have to go? Entonces, en ese do you have to go es como tienes que ir, do you have to, como si fuera una obligación, ¿cierto? Have to go, have to travel, have to buy something, have to meet somebody, right? Entonces aquí denota obligación ese have to en este contexto. Dice, I have to take a pill every morning. Tengo que tomar una pastilla cada mañana. Ese have to quiere decir que seguramente su condición de salud le obliga a esa persona a tomarse una pastilla cada mañana, ¿sí? Lack of obligation es cuando no hay una obligación. Dice, she doesn't have to wear a skirt to work. No tiene que usar falda para ir al trabajo. Doesn't have to. Estamos hablando de ella. Si yo digo, yo no tengo que hacer tal cosa, yo diría, I don't have to, right? Dependerá de quién hable. Recordémonos que el doesn't generalmente lo usamos para él o para ella, ¿no? Doesn't have to. Bueno, después vienen palabras. Generalmente cuando usamos ese have to, aquí viene una acción. Siempre. Have to, una acción. Tomar algo, usar algo, llevar algo, ¿cierto? Y con las acciones que vamos a ver ahorita también, que es con este can, ¿sí? Que me habla de posibilidad. Entonces aquí yo digo, I can't swim long distances. Can't swim long distances. Esto es más de habilidad, de tener o no tener la habilidad. No puedo nadar largas distancias. Peter can't use Photoshop. Si yo digo Peter can't use Photoshop, estoy diciendo que él no sabe usar Photoshop, ¿sí? No es literalmente como en inglés, perdón, como en español, que cuando decimos el I can es como no, bueno, es similar, ¿no? Que no tener la habilidad de, ¿sí? Pero sí podría aprenderla, ¿no? Peter can't use Photoshop, I can't swim long distances. Can't es la abreviación del cannot, ¿cierto? Puedo decir can or cannot. Y si digo el can solito, entonces es simplemente para decir que sí puedo, ¿no? Que sí tengo la habilidad o la posibilidad. Entonces, por ejemplo, aquí. Si yo digo I can play soccer on Friday, quiere decir que tengo la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Aquí está diciendo it is my day off, ¿ok? It's like a free day. We can't, we use can to talk about impossibility. También usamos el can para hablar de imposibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, I can't play video games today, I'm too busy. No puedo jugar hoy videojuegos porque estoy muy ocupada. She can't come to the party. She has to work late. Entonces, ella no puede venir a la fiesta porque tiene que trabajar esta tarde. Entonces, el can o el can't, ¿cierto? Entonces, va a depender del contexto. Por la posibilidad o imposibilidad de hacer algo, también por la habilidad o no habilidad para hacer algo, ¿no? Si yo no tengo no sé, si no sé manejar, por ejemplo, I can't drive, right? Can't drive.
Importante, después del can o del can't, generalmente va una acción y no lleva nada más. Y la acción se usa en su forma básica. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos más. Por ejemplo, aquí. I can't play the piano. She can't come tonight. I can't play the piano very well. Okay. So I am going to ask you a question, Liliana and Claudia, and we also have Sabi. Harold. Harold. Okay, good. Harold, you're Harold and Dayana, right? So my question is, can you play a musical instrument? No, I can't. Okay. What about Liliana, Claudia, and Dayana? No, I can't. Teacher, I can't play the musical instrument. Okay, a musical instrument, yes. Yeah, I can't either, to be honest. It's something that I really like, but I can't either. Okay, good. No, I can't, but I can dance in salsa. You can dance salsa. I'm sure you can, yes. Definitely, yes. Yeah, we usually say I can dance. Yes, I can say I can dance. I'm going to write it down here on the chat. I can dance. I can speak English, right? Like you can also say I can drive. I can run, right? I can climb a mountain. Good. So pay attention that when we say these, we're talking about ability, yes? Ability or possibility, yes? I can dance, I can speak, I can drive. And pay attention to the actions. The actions are in a regular basic form, okay? Good. Okay. We also use can to ask questions. Pay attention here. For example, we say, and if we pay attention to this example, we say, when can you come, right? So can you play chess? That was my question. That was my question, sorry. Can you play a musical instrument, for example, right? Yeah, definitely. Okay, good. So prepositions of movement. Okay, before we continue with this, do you have any questions about this? Nope. No. Great. So let's continue here. Prepositions of movement. So there are, we use different prepositions based on the use. For example, she's going to Pereira. So a preposition is the word, in this case, is a word that describes some movement, right? In this example, right? So for example, are they going to the party? Luisa couldn't go to the concert, yes? So it's like you're going somewhere. So when we say to, it's like saying towards. Towards means that you're moving to a place, yes? Good. Okay, let's look at some examples here. We have different examples like up, down, over, to, out of. Well, let's go over here. Away from, past, into, out of, around, onto, off, across, through, and along, right? Good. So, well, this is vocabulary pretty much, right? We need to check it out. If you have any questions about it, just let me know, please. Shopping in English. Well, this is a lot about with the questions when we say how much something costs, yes? So for example, here we say, excuse me, how much is a pen? So let's listen to Liliana. Liliana, can you read this question, the second question, please? A second, yes? Yes, the second one. Teacher, apenas para What does Why? Okay, Liliana, go ahead. what does this book cost? Good.
Okay. Let's listen to Harold. Can you read this one, please? How much is the tax? Yeah. What is an example of a tax in Colombia? Yeah. IVA, yeah, definitely. Yes. Okay, Claudia, can you read this one, please? Is the TV on sale? Great pronunciation. Yes, Dayana, are you around? Dayana, right, Dayana? No, she's not Dayana. Okay. What is the price after the discount? Exactly. What is the price after this? Claudia, can you read the next one, please? What's the total? Harold, this one, please. How much do I owe you? Yes. Owe you? Owe you. Owe you. Owe you. How much do I owe you? There is another question. There is how much did they charge you for? Okay. So how much do they charge you for, I don't know, a taxi? How much they charge you for lunch? Yes. So when I say how much, look at the chat. If you can look at the chat for a second. How much do they charge you for something? ¿Cuánto te cobran, no? Ese charge también es para decir cuánto te cobran por algo, ¿no? How much do they charge you for? Y ahí preguntarías como por qué. Good. And finally, we have pay cash. That is, I think that everybody likes cash at some point. Yes. Teacher, Yeah. allí normalmente dan la opción de pagar en efectivo o en tarjeta, ¿cierto? Yes, like they say, are you gonna pay on cash or by credit card? It's much more common to pay with credit card in different countries, right? It depends on the country, right? Because there are other countries that require cash all the time. Of course, yes, it depends. In Colombia, I would say that it's 50-50. There are like a lot of things that you can pay with credit card or debit card, but you can also pay a lot of things with cash. We still have that, right? Yeah. Good. Okay, let's continue with the other ones that we have here. We have other expressions here. For example, let's continue with Liliana. Liliana, you around? My put it on a credit card. Perfect. Yes. Put it on. Yes. Harold, can you read the next one, please? How many installments? Installments. Yes. Yes. Good. How many installments? Yes. Here you are. Now let's listen to Claudia. Claudia, can you read this one, please? Do you take accept credit card? Perfect. That was your question, for example. Yeah. You can say, do you take or do you accept? So we have this one here, Liliana. ATM. Harold and Claudia. Harold. Sorry. Can you read this one, please? The second one. Yep. May I try this one? This on? This on. May I try this on? I try this on. Yes, good. Then Claudia, we continue with this. Yo, dressing room. Okay, Liliana, perfect. Do you like dressing rooms? Are you a designer? Yeah, okay, good. So Claudia? I need to take this back. Perfect, yeah, take something back. Okay, Harold, the next one, please. Excuse me. Excuse me, I can find the toy section. Yeah, you can ask for any section, right? Sports section,
kitchen section, right? Furniture section. Yeah, good. Okay, let's continue with the next one, Liliana. Can I return this if I need to? Yes, Claudia. I'm afraid you will give me wrong change. Yes, the wrong change. Good. And Harold, this one. I lost my receipt. Receipt. Good. I lost my receipt. Perfect. Liliana. Can you tell me where the jackets are? Perfect. Yes. And Claudia. Do you have these shirts in the small? In small, yes, good. Yeah. Do you have something in a different size, right? Like, do you have this blouse in medium size, right? You can say that as well. Teacher, could you pronounce t-shirt, please? T-shirt. T-shirt. It's different t-shirt to say teacher, okay? So we say teacher, es más cerrada la CH. Y el acento va en la primera sílaba, como el énfasis. Digo teacher, teacher. Es un poquito más cerrada. La punta de la lengua va al paladar superior y ahí, desde ahí pronunciamos la CH, yo diría. ¿Ok? Lo mismo pasa con la T y la D. La punta de la lengua va al paladar superior y digo la T. Digo teacher, teacher. ¿Okay? Cuando yo digo camiseta, diría T. Y la SH es más suave. Digo shirt. Como cuando decimos shh, es mucho más suave. Yo digo t-shirt, t-shirt. Sí. ¿Sí? Sí, porque es el que estábamos viendo. Okay, great. So, well, finally, we have more vocabulary that is related to means of transportation, right? And you can see you can see different pictures with the vocabulary included, and you can listen to the pronunciation as well. Okay, and then we have some, like, this is vocabulary that is related to traveling, of course, you see. So you pay attention here. We have baggage claim check, boarding pass, boarding time, right? Body check, that it's something that usually happens when you are going to pass a certain point, right? Check-in, I think we're familiar with check-in. Currency exchange, that is something that you need to do when you arrive to a different country. Customs, okay? Customs declaration, that it's something that is required sometimes. It's a form that we have to fill out. Customs, yes? Disfraces, entonces, ¿cómo es? Igual. Costume. Esa es diferente y se escribe con una S. Decimos costume. Costume, exactly. Está un poquito demorado aquí en mi compu, pero. I don't understand how. Yes, costume. Esta. Costume. Okay. It's a little bit different. You see, a set of clothes in a style typical of a particular country. It's a set of clothes that you use for something specific, right? Good. Actors use a lot of costumes, right? Yes. And this one is customs. Customs, okay? Yeah. We have departure lunch and we have departure time, okay? Immigration counter or immigration counter, what's your counter, okay? Passport, personal effects, security check, time difference, time zones, visa, travel abroad, scenery, that it refers to
the landscape. Carry-on bag, this is so common, carry-on bag, okay? We have layover, look at layover, because it's the time that you need to wait between flights, layover, yes. Air sickness bag, that, well, this is, yeah, like when, if you feel like you want to vomit, so you need an air sickness bag, okay? And finally, we have flight. What time is your flight? Yeah, I can ask you, what time is your flight? Are you going to travel? Do you have a trip in your plans for this year? Yes, Yes, cool. but locally. Okay, where are you going to travel, Harold? Canada. I going to Bogota. Okay, you're coming to Bogota. Yes, in July, on July 13 July 13, yeah. to Okay, cool. Nice. I hope that the weather is sunnier. It has been so rainy these days. Okay. What about Liliana? Liliana, are you planning to travel? Where are you going to travel? No, teacher, thanks. No, thanks. Okay. What about Claudia? Yes, teacher. Where are you going to travel? Bogota and Canada. I am planning trip to Santa Marta. You're planning a trip to Santa Marta. Oh my God, I love Santa Marta. I would love to go to Santa Marta, or I would love to go to a beach, at some place. There is one of my friends that is from Venezuela, and she has invited me like to travel to Venezuela, and I would love to go to. I love you, the beach, teacher. I love the beach as well. Yes, if you say I love you, it's like you're telling me I love you. Right? So we say I love the beach, right? I love the beach. Yes, I love the beach too. Yeah. When do you go to the beach, Claudia? August 16 and Oh, nice. 23. From August 16th to the 23rd. Oh, nice. Let's say 23rd, right? 23rd. Not 23, but 23rd. But great. Happy for you. I'm happy that you guys have plans to travel. Okay, well, finally. I tried to Yeah. Palmira City. living room and bathroom and dining room, Yes. etc. Nice. So you're Mondomo Beach. Teacher, teacher. Yeah. She Mhm. coming to San Andres. She is going to travel to San Andres, or she arrived No, from San Andres? Arrived. She arrived from San Andres. When did you travel to San Andres? On holidays, on holiday week, but I don't know them. Like Holy Week? To Semana Santa. Holy Week, yes. Holy Week. Yes. Say Holy Week. Oh, that was so amazing. I want to travel there too. I have been to Santa Marta and Cartagena, but I have not been to San Andres. Yeah. Yeah. Yes. Where are you from, teacher? I am from Huila. I am from Garzón, Huila. Oh. But I have traveled to some of these places, not to San Andres, not yet. Teacher, San Andres is nice. It's beautiful. It is so beautiful. Everybody talks about that. And I know because I've seen the pictures. I want to travel there. But yeah, it's something that I need to do at some point. Yeah. Hopefully soon. What is it, Harold? Se pegó la rodadita.
Yes. No. Not yet, not yet. Yeah, I don't think I can do that. I don't think I can roll down to Huila this year. I would love, because I like San Pedro so much. There are so many parties, and like I like the parades, parades, the parades that are like desfiles. I like the parades, like I love it. It's so amazing. It's so beautiful. Like my family is having that right now, my nieces and nephews. But I will finish the university on July the 2nd, like when that is, like when San Pedro is taking place in Huila. So I will be working, I think, yeah. So yeah, I'm kind of sorry about it, yeah. The achiras are delicious. I love achiras. I'm the typical Huilense. I love achiras. I love lechona. I love everything that we have there. I love it. Yeah. Mm-hmm. Good. And what places around Huila prefer? I definitely love San Agustin because I think that there is a different, like it's a special place. If you like nature, if you really like nature, San Agustin has a different vibration. I know that it's kind of cliche to say that right now, but it does. It definitely does. It gives you a connection with nature. It's like that for me. Actually, it's kind of spiritual for me. And Tatacoa Desert, if you want to go at night. And there is a place in Isnos that is called El Alto del Magdalena. It's a beautiful place in the mountains, and you can see like where Magdalena Rivers is born, So there are so many places around Huila that you can actually see and enjoy. It depends on what you prefer. Yeah, if you like nature and walking around the mountains, so probably Isnos and San Agustin are a good option. If you like camping at night, because Tatacoa Desert is extremely hot. So probably at night, it's so cool, right? If you like to look at the stars, or if you're okay with the weather, you can definitely ride some horses and go around the Tatacoa Desert during the day, and that's amazing too. Yeah, there are many places to visit. Good. Thank you for the question. Good, so here we have, well, we practice a little bit these questions, right? Where are you going? I'm going to, yes? So, well, it could be for places in the city, or it could be for places around the city or on the, like outside the city, right? So we can see different places here. Good, so this is all about vocabulary. Then we have the second part that is contextualization. So I invite you to check this contextualization part, then comprehension, then practice 1, practice 2, and pronunciation practice, okay? So the last part, the second part of this online session is related to checking evidences, right? So evidences, usually it's the links where you can send your activities, right? Estos son los enlaces donde enviamos ya las evidencias o las actividades. So, Teacher, yeah. I have a question. Sure. En el material 2, yo me confundí mucho con una frase que decía como book a room. Como separar una habitación, pero el verbo no aparecía en la pieza book. Entonces yo me quedé como en inglés las palabras significan tantas cosas, book significa reservar. Sí es el verbo. Entonces, generalmente conocemos book. Do you remember booking? Yeah. By a hotel or a room? Exactly. It's just that, you see. So we have booking. Booking is an application, right, that we use
to book hotels or hostels or, yeah. Or Airbnb, it's another application that we can use to book a house or an apartment to stay in a city, yes? So when you say book, also means to reserve, right? And a place, to rent a place. Well, not rent exactly, but it's kind of similar, yes? Temporarily stay for some days, yeah? Okay. So planning my trip, I'm going to open this and I'm going to try to save it on PDF. Okay. Give me a sec here. We have interactive activity at the airport. I'm going to open it as well because it's taking me some time to open the files. Interactive activity at the airport. Dear learner, welcome to this virtual activity designed by Senna. In this activity, you will practice specific vocabulary in an airport setting. To pass this activity, it is necessary to do all the exercises correctly. Follow the instructions given by the multimedia. Contact your virtual. Okay. So we had John goes to the airport to buy a ticket to Los Angeles, but he doesn't really know what to say. Help him by selecting the correct order of the sentences in the conversation, okay? So we have a situation, right? And you need to order there the conversation, right? To see like what he needs to say, right? So that is the activity that we need to do here on the SCORM. This is the SCORM, the interactive activity at the airport. In the previous activity that is planning my trip, give me a sec to share the document. My computer is extremely slow. So thanks for your patience. I'm trying to open the file, but I have not been able to open the file yet. The application is not responding yet. So I haven't been able to open it. Let's try it again. Let's see if it works. Okay, I'm going to download the other documents as well because it's taking too long to download this, okay? Describing cities and Les pido excusas porque está muy lento mi compu y no quiere abrir el documento. Ya abrió. Nice. Sí. Bueno, qué triste. No, yo lo veo Francisco. Y me llegó fuera de oficina cuando lo pasé en correo. Yo sí creo que la propuesta debe ir bien estructurada de parte de nosotros porque ellos siento que hay cosas que no tienen todavía como cerradas. Bueno, por fin lo pude guardar. Me disculpan ustedes aquí que se ha tomado tanto tiempo. Sí. Voy a compartirles acá en el mismo navegador porque es que en la clase pasada nos tomó también mucho tiempo
ver los documentos en Word, por eso estoy haciendo este proceso de ponerlos aquí en el navegador. Y parece que es un poquito más rápido. It doesn't look like it is faster, but it is. Trust me, okay? Good. So here, planning my trip. So you are going to suppose or imagine you are in a situation like you're going to travel to London in December, yes? So you need to complete a checklist. So you pay attention here, we have different activities that we need to consider before traveling. For example, check in if you need a visa. Make sure your family and friends know where you're going to stay, right? Check with your service provider, and you need to make sure you have enough money to cover emergencies or unexpected situations. Consider taking more than one payment method, like for example, debit card or credit card, cash as well, right? Respect the environment and conserve resources. Make sure your driver's license is current and valid. You know, like there are different things or aspects we need to consider before traveling. So pay attention here. You need to complete, when it comes to travel documents, you need to complete the information. They give you an example for each category, and you need to complete with 2 more sentences. Travel insurance, 2 more sentences. Clothes, contact information, cell phone service, money and types of payment. And you are going to use the expressions that we learned today that are, for example, saying if you have to, or if you don't have to do something. For example, you need, do I have to get a visa? Yes. So that is something that is obligatory, right? And you're going to say can or can't, depending on the situation, okay? So that is this activity about. When we're talking about, not describing cities and places, but the first one that is planning my trip. Estamos hablando de planning my trip. Este es el documento, ¿cierto? Aquí nos dan unos aspectos que son los que yo tengo que considerar antes de viajar, y ya después completo las 2 oraciones que hagan falta en cada una de las categorías. ¿Sí? Good. Perfect. Después la de interactiva, at the airport, que ya la revisamos hace un momento. Describing cities and places, que ya se las presento, ya la tengo guardada acá. Permítanme, ya les comparto el archivo también. Pero es muy literal, ¿no? Nos dan unas ciudades, nos dicen describing cities and places. You need to describe the most important characteristics of these cities. If you have traveled to these cities before, you can speak about your own experience. Yes, these are famous cities from around the world. Okay, so you can consider all of these cities. Where is it? Ahora sí, ya apareció. Dime. Si Harold puede presentar este documento. ¿Cuál documento? De esta evidencia. ¿O no lo vamos a ver? Sí. Cities and places. Sí, lo que pasa es que cuando los descargo tengo que pasarlos a PDF. Y... No, que si Harold lo puede presentar. Ah, ya. Él quiere compartir porque ya tiene la tarea hecha. Ay, genial. No, mentira. Es que él está en el computador más rápido. Ay, sí, es más rápido. Pero el tema es que si lo comparten ya no sé si queda igual en la grabación, pero bueno, ya aquí lo compartí. Entonces dice New York. Entonces miren, la idea es considerar estos aspectos que nos dan aquí, ¿no? Tenemos a statue, a cathedral, a bridge, a river, modern buildings, boats, a harbor, mountains, you know.
a shopping mall. So you need to consider all of these places, right? And some of the connectors, for example. It takes, you can say it takes, or you can say it receives thousands of visitors, right? This information, the city has a population of around, and you can say how many people they have, right? There is a lot to see or to do in New York, yes? You can visit, so pay attention to the expressions that you can definitely use. You can visit and you can say which famous places you can visit from these cities. In the picture, you can see the Statue of the Liberty, a monument, yes? So take follow this example to complete the information of the other cities that we have. Rome, Sydney, we have Edinburgh, and we have Dubai. Dubai, right? Yes. So consider this example. Look for the information, but try to follow the example. If you want to do it in a different way, it's okay, but don't go to Wikipedia or Google and copy and paste, yes? So if you are going to copy and paste, please look at the example here and try to copy from this example, okay? It's better, it's much better, okay? Good. So, well, that is my suggestion. But it's your decision how you want to work on that. Go to Ver Evidencia and then you upload the file, okay? And we have Getting to Bogotá and Consolidation Activity. Bueno, yo les dije al inicio que como tenemos 5 actividades y son un poquito extensas en esta unidad, entonces pueden prescindir de una actividad. Importante lo siguiente, debe haber una actividad con audio sí o sí. Entonces ustedes deciden si hacen esta actividad, Getting to Bogotá, o esta actividad, Consolidation, porque en esta actividad Consolidation hay un ejemplo muy similar a este, donde nos dicen como qué hacer, ¿no? Entonces ustedes deciden cuál es la que ustedes quieren grabar, ¿sí? Pero sí es importante que haya un audio en al menos una de las evidencias, ¿no? Esta parte de Getting to Bogotá es un correo electrónico. No sé si Harold las tiene descargadas y de pronto es un poquito más rápido. Yo las acabo de descargar. Bueno, la de Consolidation sí nos aparece aquí. Perfecto. ¿Okay? Entonces, miren, en la de Consolidation nos dicen My visit to the fair. ¿Okay? Hay personas que ya la han enviado, pero la han enviado sin el audio. Importante hacerla con el audio. Entonces aquí es como hablar de un evento en el que ustedes hayan estado, ¿sí? Esta, My visit to the fair, ¿ok? Esta es una de las actividades. Y la otra es My checklist. Entonces por eso les decía que consideraran si hacen esta de Getting to Bogotá o hacen estas dos completas de Consolidation Activity. Porque en la parte de Getting to Bogotá, me parece que también es muy buena porque hay que hacerle un correo electrónico ahí a la amiga, ¿cierto? Pero en esta de Consolidation hay dos que son. Una que es My Visit to the Fair. Y aquí, miremosla. Aquí nos dan el enlace y nos dan una presentación en PowerPoint. Y la otra que es My Checklist. Hay dos partes en este documento. Cual sea que ustedes hagan, si hacen primero este My Visit to the Fair o si hacen My Checklist, importante que hagan el audio, ¿vale? My Visit to the Fair o My Checklist, pero que vaya con audio. Sí, sí. Porque están un poquito extensas, como la de Getting to Bogotá también es un poquito extensa. Están un poquito extensas, entonces por eso les digo, sí, porque en la de Getting to Bogotá también hay que redactar un correo electrónico, pero ahí están diciéndonos toda la información. Realmente es como organizar la información en un correo electrónico, en la de Getting to Bogotá. Pero en esta sí se me hace que es bastante lo que se les pide, por eso yo les estoy dando la opción de que ustedes o graben una o graben la otra, ¿no? No tienen que grabar las dos. Es mi sugerencia o lo que, como lo que yo estaría dispuesta a negociar aquí porque sé que es bastante, ¿ok? Les
Les repito que la fecha de cierre del curso es el 28, pero recibimos evidencias hasta el 26, ¿no? De junio. De junio. Tenemos 10 días para desarrollar, más o menos es en promedio 10 días para desarrollar cada unidad. ¿Sí? Como en esta unidad hay 5 evidencias, yo por eso les doy la oportunidad de que envíen 4, porque bueno, porque 26 de junio. 10 días tenemos, ¿no? ¿Sí? 10 días hábiles. 10 días completos no hábiles. Completos no hábiles. Ok. Ya que tenemos 2 fines de semana. O sea, no, por eso usted dice 26, pero es que el 27 es festivo. Nosotros podemos contar con el festivo para hacerle, ¿no? El 27 es festivo. Uy, no sabía. Bueno, sí. Sí. Podemos dejar hasta el 27. ¿Estoy equivocado? El 27 es festivo. No estoy tan segura, pero si es festivo, sí. Sí. Si es festivo, sí. Quedaría hasta el 27. Si hay 3 fines de semana seguidos. Uy, sí. Ya lista para la rodadita. Lista con bastante trabajo para no poder ir a la rodadita. Con bastante trabajo el martes, o sea, se puede descansar hasta el 27 y ya el 28 le hace. Uy, no, el 28 es tan pesado hacer cierre, Claudia, de verdad. Por eso a nosotros nos dan 2 días de cierre, porque es muy extenso todo lo que hay que hacer. Y bueno, pero sí tienen plazo hasta el 27, ¿listo? ¿Este 27 a qué horas? Que a mí siempre me llegan las 12 de la noche. Dejémoslo hasta... bueno, yo igual voy a tener que calificar ese día, o sea que puede ser hasta la medianoche. ¿Sí? Ok, ¿listo? Listo. Bueno, entonces ya les muestro los últimos 2 archivos que vamos a considerar, que son esta parte de consolidation, ¿cierto? En la parte de consolidation aparecen las 2 opciones que les decía, my checklist o the fair, ¿no? My trip to the fair, creo que es. Entonces permítanme, ya comparto pantalla. En un segundo para mostrarles. Estuvo ahí de acuerdo y dijo que eso no le parecía, que teníamos que ver qué hacer con eso. Entonces, pues ahí como la estaba solo de creo que ya se ve, sí. Entonces, miren. Esto también es de un viaje, entonces nos dicen Consolidation Activity, ¿sí? Entonces aquí nos dan toda la información de ese viaje, dice Vaccination and Immunization, sí, como quedan muy similar a lo que hicimos en Planning My Trip. Y nos dan un ejemplo de un guión, que es lo que ustedes dirían en la grabación, ¿no? Entonces, primero, ¿qué incluye? ¿Cuáles son los 5 aspectos que ustedes van a considerar en su checklist? ¿Sí? Entonces, aquí, de las que nos dan en este ejemplo, permítanme a ver si yo puedo... Ya, aquí. Entonces, acá. My checklist includes... 5 important aspects. The first and most important one is vaccination and immunization. ¿Por qué vamos a escoger eso? Porque ella va a viajar a África. Entonces aquí dice, the Kenyan government says that I can enter the country without proof if I got a vaccine. En este caso, en este momento sería como COVID vaccine, ¿no? Vaccination and immunization in different countries, right? You need the vaccination, COVID vaccination. So to prove that you are clean, right? I also need to check that I have all the common vaccines, yes? The second point on my list is the arrival. The hotel is not close to the airport. Entonces tienen que pensar en cuál es el lugar al que ustedes irían y cuáles son esos aspectos más importantes a los que tendrían que darle relevancia. Aquí están hablando de 5 aspectos. Hablemos de mínimo 3. ¿Listo? Entre 3 y 5 aspectos que ustedes consideren los más relevantes a tener en cuenta al lugar que ustedes vayan a viajar. Hacen la grabación diciendo estos aspectos y por qué. Y usando las expresiones que vimos. Tener en cuenta en esto de aquí, tener en cuenta los conectores. Por ejemplo, cuando decimos for that reason, ¿cierto?
The second point or the second aspect, yo diría the second point, miren, in addition, ¿cierto? Hay otro que es parecido a in addition que es besides. O hay otros conectores como por ejemplo however, ¿cierto? Finally. Entonces tratemos de usar conectores que podemos tomar del ejemplo o conectores que de pronto también nosotros sepamos ya que complementen el texto. ¿Sí? Este texto está un poquito extenso, puede ser un poco más reducido, como les decía, pueden hablar de 3 o de 5 aspectos. ¿Ok? Good. Bueno. Y el otro, esta es una opción. Acuérdense que en esta actividad tenemos 2 opciones, ¿cierto? Esta es una opción. La otra opción es hablar de una feria a la que hayan asistido. Y ya les voy a mostrar el ejemplo. Esta es una presentación en PowerPoint. A ver, otra vez. Que no me está dejando verla en este momento. A ver si ya la veo. Aquí ya está. Listo. Esto ya tiene que ver más que todo con... aquí nos dan el ejemplo también. Lo bueno de estos archivos es que nos dan todo el ejemplo, ¿no? Otra vez tenemos este tema de My visit to Frankfurt for the 2014 Auto Show was great. ¿Sí? Si ustedes estuvieran en la Feria del Libro, también podría ser en la Feria del Libro. Si estuvieran en un festival de cine, podría ser en un festival de cine. Si estuvieran, depende de donde ustedes hayan estado. En un festival de comida, de postres, en, no sé, en la Feria de las Flores, ¿cierto? Hay tantas, el Carnaval de Barranquilla, bueno, no sé, ¿ok? Diferentes cosas a las que ustedes hayan podido asistir, la Feria de Cali, por supuesto, ¿ok? Y decir como cuándo llegaron, si tuvieron que viajar, ¿sí? Cuántos días fue, I attended, asistir a algo, se dice esta expresión, I attended a presentation about cars of the future, ¿sí? Before the end of the show, I had the opportunity to do a drive test. Esto es algo que ustedes hayan hecho ya, o sea que hay que usar acciones en pasado, ¿no? Good. Y también sería la grabación. Entonces ustedes aquí pondrían las imágenes de la feria a la que fueron o del festival en el que estuvieron y la descripción. Entonces, o hacemos esta o hacemos la anterior que les presenté, ¿no? Pero cualquiera de las dos que hagan debe ir con grabación. ¿Listo? Eso es. Y listo, derecho para B1. Claro que sí. Absolutely. Sí, 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 claro que sí. Quería comentarles. ¿Podemos ir para Canadá? Sí, claro. Sí, claro que sí. Hay que, importante revisar, por ejemplo, estar estudiando todo este tipo de vocabulario que a veces se nos olvida. Hoy las estaba escuchando hablando y cuando estaban hablando y están mucho más fluidas, se me hace. Entonces eso es bueno, eso es muy positivo. Importante entonces seguir. Ok. Okay, keep it up. Okay, that's it. That's everything for our Unit 4. Okay. Les recuerdo que estamos a punto de terminar. Les enviaré enlaces. Si se quieren conectar, si quieren continuar, tenemos el nivel 3 también. Entonces yo les envío los enlaces por si quieren continuar con nosotros. O también la forma de vincularse al SENA por el general. Listo. Vale. Sí, teacher, mándelos para escribir. Listo, perfecto. Ok, good. Y bueno. Declaramos paz. Ay, tan bonito. Thank you so much. Si tienen personas que estén interesadas, tenemos nivel beginner, nivel 1, nivel 2, nivel 3 disponibles. Creo que son los 4 niveles que tenemos disponibles en este momento. Está abierto a todas las personas. En este momento hay muy pocas personas inscribiéndose a los cursos, pero bueno, la idea es como promocionarlos un poquito. Sí. ¿Okay? ¿Usted está hasta el 4 o hasta el 3? ¿Con qué? Con inglés. Con inglés. Del SENA. No, con el SENA estamos hasta septiembre. Por ahora el contrato va hasta septiembre. Ella no habla del tiempo, ella habla del grado. De los cursos. Nosotros estamos en 2. Ah, ya. ¿En 3? ¿Y usted está hasta el 4 o hasta cuando donde usted trabaja tiene cursos? Niveles. No, ayer hasta el nivel 10.
Lo que pasa es que como ha habido una, ahí está el nivel 10, lo que pasa es que este año ha habido pocas personas inscribiéndose a los cursos, entonces nosotros con el centro en este momento estamos ofertando hasta el nivel 3 porque hay más posibilidad de que haya más personas en esos niveles. Pero habría que hacer la solicitud con el centro de nosotros diciendo que si podemos abrir un nivel 4, va a depender un poco del número de personas que haya para nivel 4. ¿Ven? Que es algo viable, en este preciso momento no está disponible, pero sí se puede hacer la solicitud al menos, a ver qué nos responden desde el centro. ¿Vale? Listo. Pero la solicitud la hacemos nosotros a través de bueno, yo les puedo facilitar el correo de la líder a la que ustedes de pronto podrían escribirle cuando llegue el caso, dado el caso. ¿Sí? ¿Ustedes buscan gente para que se inscriba por redes sociales o por dónde lo hacen? Pues nosotros los publicamos por ejemplo, a veces en los estados de Instagram, de Facebook y de cada uno desde sus estados de WhatsApp y cosas así, ¿sí? Entonces, cuando yo les envíe los enlaces y ustedes, pues si ustedes nos ayudan compartiendo los enlaces en sus redes también, les agradecería mucho. Sí, sí, no hay un medio oficial, se puede compartir en cualquier medio, la idea es promocionarlos para que hayan personas que se vinculen a los cursos. Creo que porque todo ha vuelto a la presencialidad, hay menos interés en la virtualidad, creo que la gente queda un poco cansada de la virtualidad, pero es un recurso y hay personas a las que les funciona, ¿cierto? Y es un recurso que yo creo que ha ayudado bastante. ¿Sí? Nosotros adoramos la virtualidad. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, voy a dejar de grabar hasta ahí. Muchísimas gracias a las personas que están presentes, a las personas que están viendo la grabación y cualquier pregunta que tengan, pues estaré muy atenta. ¿Listo?